Hace algunos años, Disney estrenó la película Frozen y me imagino que escuchaste la canción que dice Libre soy. Sí, normalmente compartes con niñas pequeñas o niños en general, seguro la cantaste 1.000.000 de veces y te la sabes de memoria. La verdad es que fue una canción súper popular y a mí esa escena en donde Elsa canta esa canción me encanta y por eso la quiero usar como un ejemplo de lo que significa ser libres. Sí, aunque no lo creas, esa canción tiene una idea que podemos usar para hablar de Dios y lo que significa ser libres de toda culpa. Me gustaría poder poner el video de la escena y la canción, pero por todos los permisos y restricciones de los derechos de autor no puedo. Y tampoco te voy a cantar la canción porque ese no es mi fuerte, así que espero que las descripciones que te voy a dar sirvan para que recuerdes las escenas. Y como toda película de Disney, comienza con una tragedia. Las dos hermanas se llevaban muy bien, todo iba de maravilla porque Elsa tenía un poder especial para crear nieve y los disfrutaba con su hermana Anna, hasta que hubo un accidente y su hermana casi se muere de frío en el corazón. Eso cambió la vida de las dos para siempre. Y lo mismo sucedió con nosotros y Dios. Al principio, Adán y Eva vivían con él en el jardín del Edén. La relación era maravillosa, hablaban, paseaban y hacían muchas cosas juntos. Pero un día, Eva se dejó guiar por la voz de la serpiente e hizo lo que Dios le había dicho que no hiciera: comer del fruto del bien y del mal. Cuando ella y Adán lo hicieron, su vida y la nuestra, gracias a ellos, cambió para siempre. No fue como en el caso de Ana, que casi se muere. Ellos literalmente murieron. Y recuerda que aquí la muerte significa ser separados de Dios. Y eso fue lo que sucedió. Adán y Eva fueron expulsados del Edén y condenados a vivir una vida sin la presencia de Dios. Y murieron apartados de Él. Y ese frío que sintió Ana en el corazón se volvió una realidad para Adán y Eva. Y todas las personas que todavía no han aceptado a Jesús como su Salvador. Somos seres tripartitos, es decir, tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu, pero nacemos muertos en el espíritu porque estamos desconectados de Dios. Y eso es lo que produce ese frío interno, por llamarlo de alguna manera. Esa desconexión es lo que hace que estemos constantemente buscando algo para llenar ese vacío o para seguir con el frío que nos caliente por dentro. Y Dios lo sabe y por eso diseñó un plan perfecto de redención. En el episodio anterior hablé de una parte de ese plan que fue escogernos, pero hoy quiero hablar de la otra parte, que es perdonarnos y hacernos libres. Que es eso que aviva esa llama que está en nosotros y que llamamos Espíritu Santo. Y tú y yo somos como Elsa y Anna, hijas de un rey y herederas de un reino. En la película ellas lo sabían desde que nacieron. Vivían en el palacio y se preparaban para poder gobernar un día. Tú y yo debemos vivir en una condición similar. Cuando nacemos de nuevo, o sea, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y Señor, recibimos el Espíritu Santo y nos hacemos hijos e hijas de Dios. En ese momento nos convertimos en hijos e hijas del Rey y debemos comenzar a prepararnos para reinar con Él. Eso significa que debemos conocer al Rey y su reino, o en otras palabras, debemos estudiar la palabra de Dios para conocer cómo piensa y actúa nuestro Padre, pasar tiempo en oración con Él para saber cómo nos habla y poder distinguir su voz. De hecho, es gracias a esos momentos que comenzamos a vivir como hijos e hijas de Dios. Y aunque quisiera decirte que todo es color rosa desde ese momento, que siempre vas a estar contento y que siempre te va a ir bien, la verdad es que no es así. La vida no es color de rosas porque vivimos en un mundo afectado por el pecado. Y por mucho que tratemos, no podemos vivir una vida perfecta y nos equivocamos. Cuando nos equivocamos es cuando llegan los problemas, la culpa y todos esos sentimientos de los que muchas veces no queremos hablar. Cuando Elsa se equivocó, toda su vida cambió porque a pesar de haber sido perdonada por su hermana, ella sentía culpa y decidió vivir apartada de su hermana para protegerla. Pero eso cambió cuando sus padres murieron y tuvo que convertirse en reina. Ahora le tocaba a ella hacer aquello para lo que se había preparado, incluyendo proteger a su hermana. Y aquí es donde algunos de nosotros nos podemos identificar con Elsa. Puede que ya hayamos aceptado a Jesús y creamos que somos hijos o hijas de Dios, pero hay una culpa por los errores del pasado que no nos deja caminar.
Una culpa que hace que vivamos apartados, así como ella, encerrados en nuestro propio mundo, sintiéndonos mal por lo que hicimos, por no saber cómo evitar que nos volvamos a equivocar, apartando a quienes nos aman por miedo a herirlos de nuevo o de que nos hieran, y reviviendo esos momentos del pasado que nos atormentan, pensando en qué hubiera pasado si no hubiera hecho eso, o si hubiera dicho esto, o si no hubiera ido ese día, si no hubiera conocido a esa persona, y qué sé yo qué más. Lamentablemente, ese es un lugar en el que muchos de nosotros hemos estado, y peor todavía, en el que muchas personas todavía están. Por eso es tan importante el creer que también de esa culpa Jesús nos libró. Gracias a lo que Él hizo en la cruz, tú y yo somos libres de toda culpa. Es como lo escribió Pablo a los Efesios. Y te lo voy a leer porque no quiero equivocarme. Te lo leo de la traducción al lenguaje actual y está en el capítulo 1, versículos 7 y 8. Por la muerte de Cristo en la cruz, Dios perdonó nuestros pecados y nos liberó de toda culpa. Esto lo hizo por su inmenso amor, por su gran sabiduría y conocimiento. Y de estos versículos hay dos cosas que quiero destacar. La primera, que Dios te perdonó, y la segunda, que Dios te libró de toda culpa. Así que comencemos con la primera. Cuando Jesús murió en la cruz, se hizo maldición por ti y por mí. Y ojo, eso no lo inventé yo, eso lo dijo Pablo en la carta a los Gálatas. Pero, ¿eso qué quiere decir? Que Jesús se convirtió en todo lo que tú y yo somos. Todas nuestras imperfecciones, todos nuestros errores y todas nuestras faltas y todo lo que hemos hecho que va en contra de las guías o mandamientos de Dios, las llevó Él a la cruz. Es algo así como los videos de TikTok o de Instagram en los que una persona usa la voz de alguien más para recrear una situación. Cada vez que alguien lo hace, toma algo que no es suyo y lo hace suyo. Eso exactamente fue lo que Jesús hizo en la cruz. Tomó todos tus pecados y los llevó a la cruz. Y si recuerdas el episodio anterior, esa es la mayor muestra de amor que Dios nos dio. Sin embargo, como decía antes, esa es solo una parte del plan de redención, porque la segunda parte está aquí y es el perdón de nuestros pecados. Y el perdón es una de las cosas que más nos cuesta entender, o por lo menos a mí me costaba mucho, porque no es un sentimiento como a veces nos quieren hacer creer. El perdón es una decisión que cada uno de nosotros tiene que tomar. Una decisión de olvidar la falta que alguien nos hizo o que nosotros mismos hicimos y no guardar rencor ni castigar a esa persona o a nosotros mismos por lo que sucedió. Y esta decisión no tiene que ver con nuestras emociones. Y quiero decirte que cuando perdonas puede que sientas rabia, tristeza o frustración, pero lo que te debe inundar, o por lo menos dejar que llegue a tu vida, es un sentimiento de paz. ¿Por qué? Porque el perdón te libera a ti de rencor y de las ganas de vengarte. El perdón trae libertad a tu vida. De hecho, una de las definiciones de perdón dice que es librar a una persona de un castigo o de una obligación. Y lo que Jesús hizo fue exactamente eso, liberarte del castigo que te correspondía. O en otras palabras, te salvó de una muerte eterna. En el perdón, por lo menos hay dos personas, la que ofende y la ofendida. En este caso, Dios es el ofendido y tú y yo los ofensores. Nosotros necesitamos de su perdón para volver a tener una relación con Él, pero depende de Él perdonarnos. Él es quien toma la decisión. Tú decides pedirle perdón, pero Él es quien tiene la última palabra. Y la buena noticia es que ya sabemos su respuesta. Dios decidió aceptar lo que Jesús hizo en la cruz como el medio para perdonar. Él dijo, bueno, si María Teresa o Ana o Juan aceptan que Jesús es mi hijo, que murió por sus pecados y que gracias a Él pueden tener una relación conmigo, entonces yo los perdono. Es decir, Dios dice, yo olvido lo que hiciste, no siento rencor ni ganas de vengarme de ti, ni mucho menos de castigarte por tus ofensas. Más bien, te voy a ofrecer más de lo que esperas. ¿Y qué es eso que Dios te ofrece que no te esperas? Bueno, primero, Dios dice, voy a echar tus pecados en lo más profundo del mar. Es más, te lo voy a leer del libro de Miqueas para que no creas que yo lo inventé. Y Miqueas dice en el capítulo 7, los versículos 18 y 19, no hay Dios como tú, que perdona las malas acciones y pasa por alto la rebeldía del resto de su pueblo.
No estará siempre enojado porque le gusta demostrar su fiel amor. Tendrá otra vez compasión de nosotros, perdonará nuestras culpas y arrojará todos nuestros pecados a las oscuras profundidades del mar. La obra de Dios es completa porque Jesús pagó la deuda que teníamos por el pecado y que exigía un sacrificio. De hecho, por eso en el Antiguo Testamento todo el tiempo los israelitas tenían que sacrificar animales en el templo, pero nosotros tenemos un sacrificio perfecto que perdura para siempre y es la muerte de Jesús en la cruz. Gracias a eso, Dios ya no nos ve como pecadores, sino que nos ve como sus hijos. Hay un cambio total de la percepción que Dios tiene sobre ti. Así como en los videos de TikTok, en los que ya no es más tu voz, sino la de la persona que decidiste usar, así tal cual hace Dios. Ya no te ve como tú te ves, sino que te ve como Jesús, es decir, te ve como su hijo. Y este es otro de los grandes beneficios que Dios nos ofrece con el perdón. Entonces, para recordar, son 3 cosas que vienen con el perdón que Dios te ofrece cuando crees en Jesús. 1, Dios se olvida de tu pecado y para que ni siquiera pueda recordarlo, lo echa en el fondo del mar. 2, Dios no siente rencor ni ganas de castigarte, sino que siente un amor infinito por ti y ganas de darte todo lo mejor. Y 3, Dios no te ve como una persona que le hizo daño, sino como su hijo o su hija amada. Y por eso es que quiere ayudarte a crecer y hacer de ti una mejor persona. Y ojo aquí, Dios nunca va a querer hacerte daño. Sus acciones están movidas por el amor, no por el odio ni la venganza. Así que aprende a reconocerlo y a recibirlo. Aprende a ser amado o amada por Dios. Su amor no es como el que te ofrece el mundo, sino que se da por completo, que lo entrega todo y lo perdona todo. Pero como te decía antes, hay 2 cosas que quiero rescatar de lo que escribió Pablo. Lo primero es el perdón, que ya lo dije, y lo segundo es la libertad. Recuerda que la carta a los Efesios dice: por la muerte de Cristo en la cruz, Dios perdonó nuestros pecados y nos liberó de toda culpa. Esto lo hizo por su inmenso amor, por su gran sabiduría y conocimiento. Hay otras versiones de la Biblia que dicen que Dios nos redimió. Y si eso es lo que dice la tuya, tranquilo, tranquila, que significa lo mismo. Esto quiere decir que Dios te libera de todo sentimiento de culpa que viene con el pecado. Cuando hacemos algo malo, nos sentimos mal y a veces creemos que no podemos acercarnos a Dios porque Él no nos acepta. Queremos escondernos como lo hicieron Adán y Eva o vivir en nuestro propio mundo apartados de Él, como el ejemplo que te ponía al principio de Elsa en la película de Frozen. Pero lo que Dios nos dice aquí es: mi perdón te hace libre de toda culpa, de todo dolor, de toda pena y de todo aquello que te quiera hacer esclavo. Todo eso que te impide acercarte a mí confiadamente. Dios tomó la decisión de perdonarte y librarte de todas las culpas por el sacrificio de Jesús. Y aquí estamos muy acostumbrados a pensar en la muerte de Jesús. De hecho, eso es lo que te estaba hablando, pero hay una parte que es mejor todavía y es la que se relaciona con la libertad. Jesús no está muerto. Él no se quedó crucificado en la cruz. Jesús resucitó, es decir, la muerte no tuvo poder sobre él. Esa cadena que pretendía apartarlo eternamente de Dios fue cortada, quitada y cancelada. En su vida primero y en la nuestra después. La resurrección de Jesús es la victoria del perdón sobre el pecado. Es la prueba perfecta de que no hay nada que te pueda atar. Elsa cantó "Libre soy" cuando se fue a una montaña en el medio de la nada a disfrutar de sus poderes. Y tú y yo podemos cantar que somos libres en el mismo momento en que nos convertimos en hijas e hijos de Dios. Si todavía no lo has hecho, este es tu momento. Eres libre de toda culpa, de todo dolor, pena y todo lo que te ha impedido disfrutar tu relación con Dios. Por eso, hoy quiero invitarte a que te sacudas esas cadenas que pretenden atraparte, porque adivina qué, esas cadenas están rotas. Y si no te habías dado cuenta, este es el momento en el que las ves y te sacudes. En Cristo tienes esa libertad. En Cristo tienes perdón y libertad. En Él eres libre de toda culpa. Así que quiero pedirte que tomes un momento para pensar en aquellas cosas por las que te estás condenando y te digas a ti mismo:
mí mismo, eso ya no te detiene, eso no te define, porque de ahora en adelante voy a vivir como Dios quiere que viva, libre. No voy a ir a pescar en el mar del pecado que Dios echó ahí, sino que voy a vivir disfrutando, que ya no lo tengo. Yo hoy quiero recordarte que tú no eres tu pecado ni tus malas acciones, ni tu pasado. Tú eres un hijo de Dios, un heredero de su reino. Eres perdonado y liberado de todo lo que te pretendía apartar de tu Padre, el creador y dueño de todo lo que existe. Así que es hora de vivir como tal y es hora de que cantes que eres libre y que vivas en el palacio de Dios. Y para terminar, solo quiero hacer una pequeña oración por ti. Yo le pido al Espíritu Santo que esta palabra de perdón y de libertad se haga una realidad en tu vida. Que a partir de este momento seas libre de todas esas cadenas, de todo lo que te quiere oprimir, de todo lo que te está atando y alejando de tu Padre. Porque recuerda que Él tiene los brazos abiertos. Jesús murió con los brazos abiertos en la cruz para recibirte. Y así está el Padre ofreciéndote el perdón. Solo tú tienes que acercarte y yo le pido al Espíritu Santo que te dé esa fuerza y esa valentía para acercarte a Él este mismo día, en este mismo momento y dejar todas esas culpas atrás. Así que con esto quiero ya terminar este episodio. Recuerda compartirlo si te gustó, compártelo en donde sea que lo hayas visto, en redes sociales. Si quieres decirme algo de cómo este episodio tocó tu corazón, tocó tu vida, escríbeme por Facebook o por Instagram. Recuerda que estoy como Floreciendo MG. Y bueno, que Dios te bendiga y hasta el próximo episodio.